Hola amigos de RioVirtual2.cl. Hoy día vamos a hacer una cápsula temática de los animales, de la fauna de Atacama. Claro, no de ustedes, animales silvestres, eso sí, ¿no? Sabemos que las condiciones ambientales en el desierto de Atacama son bastante difíciles. Poca agua, sequía, poca vegetación y falta de oxígeno, y si hay agua es de dudosa calidad por los sales. Además, la temperatura extrema entre día y noche, la alta radiación, no hay que olvidar, todos son factores que podrían impedir que los animales se adaptan y ingresan a estos sectores bastante inhóspitos. Todo eso, además, tenemos Gaby, el Great American Biotic Interchange, el gran intercambio biótico de las Américas. Ocurrió 2,8 a 2,7 millones de años atrás. No tanto para un geólogo, para un paleontólogo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Justamente 2,8, 2,7 millones de años atrás se juntaron las dos Américas. Todo hoy día tenemos Panamá, más o menos. ¿Y por qué eso era bastante impactante? América del Sur era como 100 millones de años una isla, como hoy Australia, con su propia evolución, con su propia fauna, flora. Además, América del Sur era parte de Gondwana. Entonces, América del Sur tenía fauna, flora más parecida de Gondwana, de Australia. Y en todo ese momento, 2,7, 2,8 millones de años atrás, se juntó con Norteamérica y pasó realmente un desastre ecológico. Dos mundos completamente diferentes. Sudamérica tenía su fauna propia, basada a la evolución de Gondwana. En el momento de la conexión, pasó algo brutal. Es decir, los animales de Norteamérica ingresaron a Sudamérica y también de Sudamérica ingresaron a Norteamérica. Pero al final hubo una gran ola de extinción y de cambios en ambas partes, en Sudamérica y Norteamérica. Un desastre ecológico provocado por la deriva continental. Muchas especies entraron a la extinción por la competencia de sus pares del otro continente. Eso sí se nota hasta la actualidad. No tenemos tanto mamíferos, no tenemos tanta diversidad de animales como en África. Bueno, suficiente de ciencia y explicaciones. Hoy vemos un par de animales, 6 críos son, que uno encuentra aquí frecuentemente en el desierto de Atacama. Primero, el colibrí, un pajaraco malo. Uno espera horas y horas con la cámara encendida y no viene. Días y días viene a la misma hora, al mismo momento, a la misma flor, pero hoy no. Peor aún, uno apaga la cámara, uno no se va, ni siquiera se va. Colibrí viene. Eso sí es de mala voluntad, eso sí, hay que decirlo. Pero bueno, un colibrí, un animal de la primera, bonito, que existen aquí frecuentemente en los jardines en el valle de Río Copiapó. El picaflor o colibrí. De vez en cuando aparece una de las criaturas más sorprendentes del mundo natural, el colibrí. Claro, siempre aparece si la cámara está apagada o mal enfocada. Parece que el colibrí tiene un sentido jugar mal con el fotógrafo. El colibrí es el nombre común que reciben diversas especies de pequeñas aves pertenecientes a la familia Trochilidae, conocidas por su extraordinaria capacidad de vuelo y su estrecha relación con las flores. Se distribuyen exclusivamente en el continente americano, desde Alaska hacia Tierra de Fuego. Una de las características más notables del colibrí es su capacidad de mantenerse suspendido en el aire mediante un rápido batido de alas que puede alcanzar entre 50 y 80 aleteos por segundo. Esta habilidad le permite alimentarse de néctar directamente desde las flores, utilizando su largo pico y su lengua extensible.
Además, es una de las pocas aves capaces de volar hacia atrás. Desde el punto metabólico, el colibrí presenta uno de los ritmos más altos entre los vertebrados. Su corazón puede latir más de 1000 veces por minuto en actividad, lo que exige una ingesta constante de energía. Por ello, además del néctar, también consume pequeños insectos y arañas. 2. El guanaco, el animal más hermoso, más precioso aquí en Atacama. Grande, bastante frecuente y, claro, no tan de mala voluntad como el colibrí. Por lo menos el guanaco es más cooperativo en comparación del picaflor. Aquí capaz el animal silvestre más lindo, más hermoso, el guanaco. Son mamíferos del grupo de los camellos y llamas. El nombre guanaco proviene del quechua. Es uno de los pocos mamíferos que puede beber agua salada sin problemas. Los guanacos son realmente sorprendentes. Pueden correr con una velocidad superior de 60 kilómetros por hora. Por suerte, en la actualidad ya no son en peligro de extinción como en los años 80. Pero igual la cantidad de guanacos se disminuyó considerablemente durante los últimos siglos. El problema mortal de los guanacos actualmente son los perros vagos. El guanaco, llama guanique, es un mamífero herbívoro nativo de Sudamérica y uno de los principales representantes de los camelidos silvestres del continente. Su distribución abarca amplias zonas de Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Habita una gran diversidad de ambientes, desde el nivel del mar hasta sectores altoandinos sobre los 4.000 metros de altitud. Es especialmente común en estepas desierto-fríos y zonas cordilleranas, donde ha desarrollado una notable capacidad de adaptación a la escasez de agua y alimento. El guanaco presenta un cuerpo más robusto, con una altura que puede superar 1,20 m a la cruz y un peso que varía entre 80 y 120 kilogramos. Su pelaje es relativamente grueso, de color café rojizo en el dorso y más claro en el vientre. En términos de comportamiento, es un animal social que se organiza en grupos familiares compuestos por un macho dominante, varias hembras y sus crías. También existen grupos de machos solteros y en ocasiones individuos solitarios. Los machos son territoriales y utilizan señales visuales y conductuales para defender su espacio frente a otros competidores. Su alimentación es herbívora y se basa en una amplia variedad de pastos, arbustos y hierbas. A diferencia de otros herbívoros, el guanaco puede consumir vegetación de baja calidad nutritiva y sobrevivir largos periodos sin acceso directo a agua, obteniendo humedad de las plantas que ingiere. La reproducción ocurre generalmente una vez al año. Tras una gestación de aproximadamente 11 meses, nace una sola cría. Entre sus principales depredadores se encuentra el puma. La tagua, un pájaro del ambiente extremo, vive en las alturas y con mucha suerte se puede encontrar este ralido bastante bonito, pequeño, en las lagunas altoandinos de 4.000 hasta 5.000 metros. Yo conozco en realidad los ralidos mucho más relajados en los lagos de Hamburgo, de Alemania. Ahí están bastante frecuentes, pero claro, con otro ambiente, esperando el pan de los transeúntes cada domingo en la tarde y eso su vida. Eso es bastante diferente a los ralidos aquí. Todo el día con las patas en el agua frío, todo el día con un viento frío, además falta oxígeno aquí. Aquí en los Andes de altura es otra vida, definitivamente. Tagua, una ralida.
La Laguna Grande aquí, en los faldeos del volcán Copiapó, tiene una superficie de alrededor de 16.000 metros cuadrados, en 4.170 metros de altitud, con aves e islas de nidos. Son taguas cornudas o Fulica cornuta en lenguaje científico. Pertenecen al grupo de los rálidos, pero las taguas se adaptaron a alturas entre 3.000 a 5.200 metros. Se estima una cantidad entre 10.000 hasta 20.000 de esas especies que solamente se conoce en el altiplano entre Bolivia, Argentina y Chile. El típico nido de las taguas es una acumulación de piedras construidos por ellas mismas hasta sobresalen al nivel de agua y en la parte superior se agregan algas para terminar su nido. Imagínase vivir todo el día en más de 4.000 metros de altitud con un viento infernal frío y las patas dentro del agua. Un agua que solamente no se congela por su cantidad de sales. Sí, eso es una vida compleja, pero con la vista más espectacular del mundo. No sé si la tagua está a tanto con su situación personal. 4. Los flamencos. Todo el día con las patas en el agua. No sé, para mí no sería opción. Pero los flamencos obviamente tienen otra filosofía. Hay que aceptar eso nomás. Es su decisión vivir en 4.000 metros de altitud. Todo el día con las patas dentro del agua frío, o peor, parada en una pata y durmiendo. Sinceramente, a mí complicaría este tipo de vida. Ya la parte del cuerpo que está fuera del agua no es mejor. Un viento andino de altura, frío y fuerte. Bueno, no sé si los flamencos tienen todo eso consciente. Nunca vamos a saber si la mamita grita a sus pollitos que saldrán de agua para no resfriarse. Una frase rara vez escuchada acá entre los flamencos en las lagunas de los salares. Los flamencos son aves acuáticas pertenecientes a la familia Phoenicopteridae, adaptadas a ambientes salinos y alcalinos como los salares andinos, lagunas del altiplano, pero también en estuarios. Se caracterizan por su morfología altamente especializada, patas largas, cuello elongado y un pico curvado hacia abajo, provisto de estructuras laminares que permiten la alimentación por filtración. Su dieta se compone principalmente de microalgas, diatomeas y pequeños invertebrados acuáticos. Interesante es que la coloración rosada o rojiza del plumaje se debe a la acumulación de carotenoides presentes en estos organismos, lo que convierte a los flamencos en un ejemplo clásico de transferencia de pigmentos a través de la cadena trófica. En Chile habitan 3 especies principales: el Phoenicopterus chilensis, flamenco chileno, el Phoenicopparus andinos, el flamenco andino, y el Phoenicopparus jamensi, flamenco de James. Estas especies presentan adaptaciones fisiológicas notables para tolerar condiciones extremas de salinidad, hipoxia y alta radiación en ambientes altiplánicos. 5. La vinchuca, lo peor de Atacama, un cobarde. No existe el paraíso, siempre hay un que molesta. El animal más malo, la vinchuca. Atacama generalmente no tiene animales peligrosos. Tenemos el alacrán, tenemos la araña de rincón, pero eso ya es todo. Pero la vinchuca, este bicho es lo peor de los peores. Espera años y años sin comida en el desierto y si ve a alguien ataca. Lo más bajo éticamente que uno podría imaginarse. Pequeño, rápido y feo. Además, contaminado con un parásito. No es lo mejor.
Oh. En realidad, la vinchuca capaz ni siquiera es la culpable, capaz ni siquiera sabe de su mala fama. Al final, no es ella quien nos molesta, es su pequeño bicho que tiene en su sangre, el parásito Trypanosoma cruzi. Bueno, igual la vinchuca es cómplice. Como nos muerde y chupa nuestra sangre, igual no es un comportamiento netamente amistoso. Yo tampoco estoy chupando sangre de otros animales vivos, por si acaso. En los paisajes más lindos del mundo y en un momento aparece ese bicho. En realidad, más que una molestia, igual hay que indicar que la evolución, en este caso, tiene mucho a mejorar. No todo salió perfecto, simplemente. La vinchuca es el nombre común de varios insectos hematófagos pertenecientes a la subfamilia Triatominae, orden Hemiptera, familia Reduvidae. Estos insectos son de alta relevancia sanitaria por su rol como vectores de la enfermedad de Chagas. En Chile y gran parte de Sudamérica, la especie más importante es Triatoma infestans, considerada el principal vector domiciliario del parásito Trypanosoma cruzi. La vinchuca presenta un cuerpo aplanado dorsoventralmente entre 2 y 3 centímetros de longitud, coloración oscura con bordes laterales más claros, generalmente de color café, color tierra, de una excelente protección visual y un aparato bucal tipo picador-chupador adaptado a la succión de sangre. Es un insecto hematófago obligado alimentándose principalmente de sangre de vertebrados, mamíferos, aves e incluso humanos. Como ya mencionado, la vinchuca es vector de la enfermedad de Chagas. La transmisión ocurre durante el insecto después de alimentarse de feca cerca del sitio de la picadura. Las vinchucas se distribuyen ampliamente en América Latina, desde el sur de Estados Unidos hacia Argentina y Chile. 6. La vizcacha. Finalmente vamos a observar el animal más simpático aquí del Atacama. Más simpático porque en una forma se ve bonito, se ve precioso. Se ve como liebre, pero no es liebre porque tiene una cola larga. Igual, este bicho se burla de nosotros, por si acaso. Su actividad principal es en el atardecer, hasta en la oscuridad y claro, todos sabemos, con el equipo técnico hoy día difícil para capturar este animalito. Y yo creo lo sabe. Es bastante complejo para sacar fotos, para filmaciones y la oscuridad ya baja la calidad de las grabaciones. Felicitaciones, bien hecho, pero ojalá este animal no se queja después que nadie lo conoce. Vizcachas. La vizcacha es un roedor de la familia de los chinchillidos. Su nombre científico es Lagidium viscacia. Es un pariente de las chinchillas y vive exclusivamente en Sudamérica y, claro, en los Andes. Su semejanza a los conejos y los liebres no es por su parentesco, es una convergencia durante la evolución. Es decir, la misma apariencia pero diferentes familias. La vizcacha alcanza entre 60 y 80 centímetros de largo, tiene pelaje denso y un color bien especial, algo entre gris, amarillo y naranjo. Tiene 4 dedos y se mueve rápido en las rocas. Claro, su característica principal y diferencia de las liebres es la cola larga. Viven en las roquerías y en las vegas donde hay agua y plantas. Especialmente el pasto andino es su fuente de alimentación. Normalmente está activo en las horas de atardecer, casi llegando a la oscuridad. Es un animal bien tímido y cuesta encontrar. Además, su horario activo no coincide con las exigencias de la técnica del fotógrafo. Muchas veces ya es demasiado oscuro. Por si acaso, la palabra vizcacha proviene de la lengua quechua y es una onomatopeya del sonido del animal.